Jesús tomó la palabra y dijo: Te alabo, Padre y Señor del cielo y de la tierra, porque ocultando estas cosas a los sabios y a los entendidos, se las diste a conocer a la gente que es sencilla. Sí, Padre, esa ha sido tu elección. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo decida revelárselo. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprenderán de mí, que soy tolerante y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su vida, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera. Palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy es domingo del Señor y estamos iniciando una nueva semana dentro del calendario litúrgico. Estamos en la 14ª semana del calendario litúrgico y tenemos palabra de Dios de bendición. Hoy la frase que vamos a tener para guiar nuestra reflexión, entiendo yo, y quiero compartir con ustedes, es la siguiente: no podemos, hermanos y hermanas, disfrazar la realidad, sino recrearla. No se puede tapar la realidad cuando estamos buscando la ayuda de Dios para tantas cosas, sino que tenemos que experimentar una transformación de manera que podamos recrearnos. Y ese recrearnos es materia de crear algo nuevo en nosotros. Ayer en el Evangelio, hermanos y hermanas, estábamos hablando de que para el vino nuevo tienen que haber odres nuevos. ¿Recuerda eso? La novedad del Evangelio siempre es algo que nos motiva a encontrar soluciones, hermanos y hermanas, a encontrar algo mejor en nuestra vida, a buscar, y cuando llamamos, encontrar realmente lo que estamos buscando para salir de tantas cosas. Esa es la novedad que tiene el Evangelio, y nuestro ánimo y nuestra disposición para las cosas de Dios en esa novedad es como una recreación, como algo nuevo. Ayer podíamos decir nosotros con el Evangelio de vino nuevo, odres nuevos. Hermanos y hermanas, nunca nosotros nos bañamos con la misma agua. Siempre el agua es nueva. Nunca nos quemamos con los mismos rayos del sol. El mismo viento nunca sopla sobre cada uno de nosotros en nuestro cuerpo. Nunca son las mismas nubes las que vemos, y nunca son las mismas olas del mar las que vemos. Siempre hay una novedad, siempre hay algo nuevo. Y el Evangelio es así, la palabra de Dios es así. Dios, el Espíritu Santo, Cristo, siempre es así y nos ofrece una novedad. Así que, hermanos y hermanas, aquí de lo que estamos hablando es de prestar atención a esto. No podemos disfrazar la realidad cuando estamos buscando una solución. Lo que tenemos que hacer es transformarnos, recrearnos a través de la humildad, de aceptar qué es lo que está pasando, porque cuando yo acepto lo que está pasando, estoy dando en la raíz que provoca la situación, estoy dando en la causa con nombre y apellido. Uno no puede mentirle a un doctor cuando va a verlo y decirle que lo que yo siento es esto, cuando es todo lo contrario. Te van a dar una receta y te van a dar una solución equivocada, porque estás disfrazando la verdad. Y de eso se trata la palabra de Dios hoy. Estamos en Mateo 11, versículos 25 al 30, que lo hemos estudiado aquí en otras ocasiones, pero lo vamos a enfocar desde este punto de vista de no disfrazar la realidad, sino de recrearnos para encontrar la debida solución. Vámonos con esta reflexión en mente. No vamos a disfrazar la realidad más, sino que para buscar la verdadera solución y el bienestar en nuestras vidas tenemos que transformarnos, y eso equivale a recrearnos. Te pregunto yo, hermano y hermana, para identificarnos con la palabra de Dios, en este caso particular que nos habla Jesucristo el Señor, ¿te has sentido tú agobiado en algún momento de tu vida? ¿Has estado en un estado de situación donde las situaciones parecen que son inmanejables, o que no tienen solución en la vida, o porque nos causan a veces una enorme fatiga y angustia, que a veces nos dejan hasta sin fuerzas? ¿Has pasado tú en algún momento por una situación como esa? ¿Te puedes identificar? Y si te puedes identificar, ¿has buscado cuál es la causa? ¿A qué se debe? ¿Qué lo provoca?
¿Cuál es el origen de yo estar agobiado, de yo estar sin fuerzas, de yo estar en una situación que puede ser insostenible, de una enorme fatiga y cansancio que me provoca un estrés muy grande, hermanos y hermanas? En esto es lo que tenemos que pensar. ¿Qué es lo que lo provoca? A veces haciendo cosas buenas, hermanos y hermanas, nos cansamos y nos agobiamos. A veces haciendo cosas buenas los resultados no son los esperados y se nos van las fuerzas y parecemos que son inmanejables las cosas que estamos haciendo. Por otro lado, también a veces haciendo las cosas malas se nos causa a nosotros un agobio en la vida, una fatiga de alguna manera enorme y nos sentimos como insostenibles por el peso y la carga que tienen las cosas que no son de Dios. O sea que podemos pensar en esos dos niveles. Cristo en el Evangelio, hermanos y hermanas, que tú has escuchado en otra ocasión, se ofrece prácticamente en el Evangelio para aligerar el paso para salir de esa situación desgraciada, para disminuirla en algunos momentos, para reducir esa carga, para eliminarla por completo, para darnos el descanso, dice la palabra de Dios, para que podamos reposar, para que podamos entrar en pausa. Cristo mismo se ofrece hoy en la palabra, hermanos y hermanas, y se ofrece como un ejemplo y se ofrece como un testimonio. Él dice, síganme a mí y aprendan de mí. ¿Por qué? Porque yo soy manso, porque yo soy capaz de tolerar, porque yo soy capaz de ser una persona apacible en medio de las situaciones, porque yo soy tranquilo y tengo paz en medio de lo que enfrento, y sobre todo por la humildad. Todo lo que Cristo está diciendo en base es a la virtud de la humildad. Los problemas, las situaciones de la vida que se enfrentan en la realidad, hermanos y hermanas, sin disfrazarlas, logran en nosotros sacar que una solución a través de la humildad. Esta humildad la tenemos que ver como que tenemos conciencia de nuestras limitaciones y actuamos conforme a esa realidad. Hay que actuar conforme a la realidad de mis limitaciones. Muchos de los eventos que vivimos, hermanos y hermanas, de esas cargas pesadas pueden venir por malas decisiones, por desvíos, por la inclinación al pecado, por caer en la tentación, por estar haciendo lo que no agrada a Dios. Y entonces yo tengo que reconocer que me he limitado en la gracia de Dios. No he seguido el consejo de Dios y mira dónde he parado. Por eso estoy agobiado, por eso estoy cansado, fatigado, sin fuerzas. Por eso estoy con una carga y un peso que es insostenible y a veces incomprensible. Es la humildad y la realidad la que tenemos que presentar delante de Cristo para que venga su auxilio en medio de la situación. Un ejemplo que se pone hoy en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, y que no podemos dejar por alto, es la segunda lectura de Romanos 8. Romanos 8, hermanos y hermanas, es una palabra de Dios que es de bendición para todo el mundo. Es un texto bíblico y es un capítulo de una de las cartas de Pablo a esta comunidad de los romanos, que tiene una preferencia en sentido de la enseñanza que produce este texto, y lo tenemos nosotros aquí en nuestra meditación de la palabra de Dios. Es la segunda lectura del día. Y en Romanos 8, hermanos y hermanas, yo quiero compartirlo porque ayuda muchísimo a que podamos solucionar muchas de estas cargas pesadas que tenemos en la vida sin disfrazar la realidad y con ese espíritu de recrear algo nuevo en nosotros para dar paso a la bendición, a la salvación y a todo lo que viene por parte de Dios en su disposición. Es la transformación, lo que llamamos recreación. Pablo habla de la vida en el Espíritu, y para Pablo la vida en el Espíritu Santo de Dios es igual que la vida cristiana. Vida cristiana para Pablo es vida en el Espíritu Santo. Y Pablo hoy, como le dijo a los romanos, nos dice a nosotros, añadiendo un complemento al Evangelio para solucionar esos agobios que tenemos en la vida, que la solución debe estar precisamente en nosotros poder diferenciar lo que es una vida en el Espíritu de Dios y una vida tal vez en el espíritu de la carne. Si logramos identificar estas dos, hermanos y hermanas, ciertamente que el yugo será llevadero y la carga, hermanos y hermanas, va a ser ligera. Hay que leer esta palabra para que entres en sintonía, y estamos en Romanos 8.
versículos del 9 al 13. Dice Pablo a los romanos: hermanos, ustedes no están animados por bajos instintos, sino por el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece. Y si el Espíritu del que resucitó a Jesús de la muerte habita en ustedes, el que resucitó a Cristo de la muerte dará vida a sus cuerpos mortales por el Espíritu suyo que habita en ustedes. Hermanos, no somos deudores de los bajos instintos para vivir a su manera, porque si viven de este modo morirán, pero si con el Espíritu dan muerte a las bajas acciones, entonces vivirán. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, Pablo nos ayuda infinitamente hoy, hermanos y hermanas, a buscar la solución correcta para esos momentos en que estamos en tensión, en que estamos en desafíos y retos, por diferentes causas que pueda tener. Y una de las causas primarias que a veces nos agobia en la vida, que nos quita el descanso, que encontramos que el peso es grande, es pues lamentablemente la sintonía que hemos desarrollado con las consecuencias y los resultados del pecado. La vida en el Espíritu la presenta Pablo como una solución, porque eso es prácticamente la vida cristiana. Pablo habla de su propia experiencia, hermanos y hermanas. Él da testimonio de lo que él ha logrado y de lo que él tuvo que pasar para conquistar esa vida en el Espíritu. Pablo en este texto y en el capítulo 8 completo y también en el 7 de los Romanos, si lo fuéramos a examinar, y después te pido que lo puedas ver tú también, Pablo dice que no basta, hermanos y hermanas, con recibir el Espíritu Santo, sino que también uno debe de actuar el Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros, actuar conforme al Espíritu en nosotros. Esto nos va a aliviar unas cargas, hermanos y hermanas. Esto nos va a sacar de muchos problemas. No solamente la vida cristiana, hermanos y hermanas, se trata de sentir a Dios, sino de que la vida cristiana también se trata de experimentar. ¿Y por qué hay una diferencia? Pues, hermanos y hermanas, porque el sentir tiene que ver con percibir algo interior o exterior a través de los sentidos. He sentido algo que yo no lo he deseado, no ha sido voluntad mía, pero lo percibí por mis ojos, por mis oídos, por mi boca, por lo que toqué, por lo que yo pude sentir en el tacto, lo que fuese. No es provocado por mí. Sin embargo, experimentar, hermanos y hermanas, es tener una experiencia provocada por nosotros mismos. Tiene que ver con que yo la estoy buscando. Entonces Pablo es claro en esto, no solamente sentir, sino experimentar. Muchos de los agobios en la vida, hermanos y hermanas, de las situaciones tensas que nos causan fatiga, de cargas pesadas que parece que nunca vamos a salir de ella, tal vez pues estamos diciendo que sentimos a Dios, pero una cosa es sentir y otra cosa es experimentar. El que experimenta, hermanos y hermanas, va a crear una diferencia para poder solucionar todas esas cargas. Pablo dice aún más en este texto, hermanos y hermanas, la vida nuestra, dice Pablo, debe de estar mantenida siempre y permanentemente conducida por el Espíritu Santo de Dios. Quien te guía a ti, hermanos y hermanas, es el Espíritu Santo de Dios. Quien te anima a ti es el Espíritu Santo de Dios. Si yo dejo que Él sea mi guía, mi brújula en el mundo, quien me diga el camino, la dirección, lo que yo tengo que hacer, hermanos y hermanas, te vas a librar en el nombre de Dios de un montón de cargas innecesarias que tenemos en la vida, de esas angustias y de esos agobios, hermanos y hermanas, que a veces nos hacen hasta perder el sentido mismo de la vida. Escucha esto bien. Permanentemente la vida del ser humano conducida por el Espíritu Santo, porque nos ayuda sobre todo a deshacernos del pecado, porque el pecado de alguna forma nos divide en la conciencia que tenemos de Dios y en aquello que son las malas costumbres, porque Pablo habla de las malas costumbres en Romanos 8, las malas costumbres que tienen una consecuencia y que van a traer ese agobio, hermanos y hermanas, el corazón dividido, experimentar una serie de resultados negativos en la vida
que, como hemos dicho antes, afectan nuestro cuerpo físico, nuestra constitución de salud hasta caer en enfermedad, y también afectan nuestro espíritu en materia de perdernos incluso la misma salvación. Así que el pecado, hermanos y hermanas, divide cuando no se vive en el Espíritu Santo de Dios, cuando no tenemos el ánimo y la guía del Espíritu Santo de Dios, y lamentablemente caemos en malas costumbres. Aquí lo que tenemos que pensar es cuán parte de lo que me está pasando a mí viene por el resultado del pecado, o viene del resultado de no escuchar la palabra de Dios y de no hacerle caso. El Espíritu Santo, hermanos y hermanas, nos une. Es lo que dice Pablo en materia de darle coherencia a nuestra existencia sin división. No va a haber lucha interior, no va a haber lucha de la conciencia. No puedo tener un pie acá y otro pie allá. Es imposible servir a dos amos a la vez, porque vas a agradar a uno y vas a detestar a otro. Eso también nos enseñó Jesucristo el Señor. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, Pablo dice en Romanos 8, lo que tenemos que tener es una disposición para la transformación, algo nuevo. Para recrearnos, hermanos y hermanas, no tapemos más la realidad. Si quieres soluciones, hay que ser coherente con Dios. Hay que ser sincero con Dios. Hay que bregar con honestidad ante Dios en nuestra humillación, en nuestra oración, en nuestro trato y experiencia. Hay que ir más allá del sentir. Hay que tener una experiencia espiritual, no tanto religiosa, con nuestro Dios. Y por eso hoy podemos preguntarnos, hermanos y hermanas, hazte esta pregunta. Ante lo que estemos viviendo, ante lo que tú estés pasando, que tú lo puedes identificar si es un asunto de tu propia persona, de tu matrimonio, esposa y esposo, es un asunto familiar, padre, madre, hijos, es un asunto comunitario en tu relación con los demás. ¿Qué es lo que te anima a ti en tu vida? ¿Bajo qué ánimo y qué actitud es la que nosotros estamos operando y haciendo nuestra función en el mundo de existir y de movernos? Pablo nos invita a hacer este examen de conciencia, hermanos y hermanas, porque Pablo dice que hay que tener cuidado con eso de los bajos instintos, ¿verdad? Los bajos instintos, y él lo traduce como en lo que es carne. El estar agradando a la carne, el estar complaciendo a la carne va a crear una división. Cuando pensamos en la carne, pensamos en espíritu y carne. Y pensamos en espíritu es de Dios y la carne es del cuerpo. Vamos a tener cuidado con el término carne cuando lo utiliza Pablo para hablar de las cosas del mundo. Porque el término que utiliza Pablo de carne no significa el cuerpo, sino que Pablo, cuando habla de la carne y de los instintos bajos o inferiores, hermanos y hermanas, de lo que está hablando es de la debilidad del ser humano y de la resistencia que provoca al llamado de Dios. Cuando Pablo, hermanos y hermanas, nos está hablando de la carne, de que esos instintos nos gobiernan, los favorecemos, les hacemos casos, los traemos a nuestra vida, no es tanto el cuerpo es creado por Dios, pero son esos instintos, hermanos y hermanas, de nuestra fragilidad. ¿Conoces tú tu fragilidad? ¿Conozco yo mi fragilidad? ¿Conozco yo mi debilidad? ¿Conozco yo lo que yo atraigo? ¿Conozco yo lo que me atrae a mí? ¿Sé las consecuencias que tiene? Ahí podemos diferenciar entre debilidad y fuerza, carne. Todo aquello, hermanos y hermanas, constituyente de mi debilidad, realidad, sin disfrazar delante de Dios. Porque al erradicar la causa, hermanos y hermanas, salimos de los males. Los que viven según la carne, dice Pablo, si así lo entendemos ahora claramente, hermanos y hermanas, van a estar en constante conflicto interior. Ahí es que nos agobiamos, ahí es que nos fatigamos, ahí es que encontramos el peso, la carga insoportable, hermanos y hermanas, inmanejable de la vida. ¿Por qué? Porque los conflictos nos van a dividir. La realidad animal, hermanos y hermanas, cuyo peso sentimos, aún habita en nosotros. Por eso Pablo habla del instinto. El instinto es de los animales. El instinto era una forma de conocimiento primitiva para el hombre. Algo del instinto animal queda en mí. ¿Por qué decimos que el animal tiene instinto? Porque no razona. ¿Por qué decimos que el ser humano es
razonamiento? Bueno, porque nosotros pensamos y al pensar, hermanos y hermanas, hemos superado el instinto animal. El instinto es como una forma de reaccionar ante la vida sin pensarlo. Te doy un ejemplo rápido. ¿Por qué no nos podemos dejar llevar por los instintos bajos? Una perra que da a luz un perro, hermanos y hermanas, y ese perro se cría con ella. Fácilmente, en menos de un año, ese hijo de la perra puede preñar a su propia madre y no tiene ningún cargo de conciencia. Porque el animal lo que tiene es instinto animal. El animal no razona, el animal no piensa. El instinto ayuda mucho al animal. Pero el animal no tiene razonamiento, no tiene pensamiento. Son sus reacciones, crea una serie de experiencias y de hábitos el animal en que uno a veces diría, caramba, ese animal como que piensa. No es que piensa, es que tiene un instinto y la acumulación de la experiencia le va a dar una forma de moverse y existir que parece como si estuviera pensando. Pero fíjate cómo el animal, al vivir bajo el instinto, hermanos y hermanas, el perro es capaz de preñar a su propia madre y no es un crimen, no es un delito, no es algo inmoral, porque en ese mundo así son las cosas, pero en el mundo nuestro no es así. Por eso es que Pablo señala fuertemente, hermanos y hermanas, eso, si nos queda el instinto animal y no lo hemos sobrepasado con la bendición del Espíritu Santo en nosotros, tenemos que transformarnos. Y no tapes tu realidad de lo que dice Pablo, sino que recréate en el nombre de Dios. Los bajos instintos, hermanos y hermanas, las bajas acciones del pecado nos degradan, nos deshumanizan, nos hacen inferiores. ¿Qué es lo que vamos a decir nosotros? Que esta es la naturaleza humana, la carne, que eso es lo que somos nosotros, no necesariamente, hermanos y hermanas, porque este cuerpo lo creó Dios, recuerda eso, es el libre albedrío, es que podemos decidir entre el bien y el mal, y a veces tenemos que tener cuidado. Y déjame ponerte esta otra pregunta: cuando nos pasan cosas, ¿vamos a seguir culpando a Dios o vamos a culpar el mal? Tenemos que pensar en eso. ¿A quién estamos culpando por nuestro problema, por nuestra situación, por nuestra debilidad, por el peso y la carga que tenemos de muchas decisiones? ¿Vamos a seguir diciendo que esto es culpa de Dios? ¿Que esto lo mandó Dios? ¿Que esto es Dios? Porque así es nuestra naturaleza. En muchos momentos la fatiga espiritual puede ser tanta, hermanos y hermanas, donde comenzamos a culpar a Dios y no culpamos al pecado. Entonces estamos disfrazando la cosa. Te estamos ayudando, me estoy ayudando yo también, hermanos y hermanas, para tener una visión clara de lo que es la vida humana. La naturaleza humana viene por parte de Dios y es una bendición, hermanos y hermanas, y tenemos libre albedrío. Cada momento de nuestra vida lo que decidamos es consecuencia de nuestra propia opción, y eso nunca se debe de quitar. Cuidado con señalar a Dios como la causa o el que provoca estos males en nuestra vida. ¿Busco yo lo que es de la carne, lo que es de la debilidad? ¿Busco yo la desobediencia a Dios, hermanos y hermanas? Esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Qué es lo que yo deseo en la vida? ¿Lo de la carne o lo del espíritu? El proyecto que tengo en marcha, la meta, lo que quiero hacer, mi futuro, lo que estoy organizando, lo que quiero vivir. ¿Por qué está controlado por el instinto de la carne, de la debilidad y la desobediencia a Dios? ¿O por el fruto de la bendición de los dones del Espíritu Santo en nosotros? Estas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Qué es lo que tenemos en mente, hermanos y hermanas? No podemos vivir desorganizados. No podemos vivir disfrazando las cosas. Es lo que nos enseña Pablo. Hermanos y hermanas, lo que se desea y se proyecta en voluntad de lo que es Dios tiene que tener la proyección del Espíritu de Dios. ¿Y sabe por qué? El Espíritu de Dios no es otra cosa sino Jesús actuando en nosotros. Ese es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no es otra cosa que Jesús obrando, actuando en nosotros. Por eso hay muerte, dice Pablo, en lo que se ansía de acuerdo a la carne. Los proyectos que tendrás basados en la carne y los instintos bajos, hermanos y hermanas, fracasan porque van en contra de Dios.
desata, hermanos y hermanas, una guerra entre el Espíritu de Dios y lo que es que nuestra carne. Habrá una lucha, habrá una inconformidad. Ahí es que viene esta fatiga, ahí es que viene la falta de descanso, la necesidad de una pausa. Por el Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, es que entra la solución, dice Pablo. La carne se hace cómplice del mal. Todo eso tiene que estar en nuestra conciencia. El favor del Espíritu, hermanos y hermanas, del Espíritu de Dios. Recuerda esto. Nosotros tenemos un espíritu. Si lo quieres ver con letra minúscula, espíritu. Y Dios nos envía a través de su Hijo, y que envía en el nombre del Hijo el Espíritu de Dios, que es el Espíritu con E mayúscula, ¿no? Yo tengo un espíritu, tengo alma y tengo cuerpo. Y el Espíritu de Dios viene a apoderarse de todo lo que es la persona humana en el nombre de Dios. Mi espíritu humano, que puede tener la inclinación al pecado, hay que dejarlo ser transformado y recreado por el Espíritu de Dios. Pero jamás tratar de disfrazar esa realidad. El Espíritu de Dios, hermanos y hermanas, refleja la manera de actuar de Dios en nosotros. Dejarnos llevar por el Espíritu, hermanos y hermanas, es lo que nos hace fuertes, lo que nos da descanso. El estar abiertos nosotros, hermanos y hermanas, al llamado de Dios, responder, obedecer a Dios, eso es lo que va a provocar el descanso, el poder ser auxiliado por parte de Dios. Acuérdate que en su momento de mayor tensión, Cristo, antes de enfrentar la muerte, dice Marcos capítulo 14, versículo 38, el espíritu es fuerte y la carne es débil. El espíritu, hermanos y hermanas, no disfraza la realidad, sino que la recrea. Eso es lo importante para nosotros en el día de hoy pensar. Así que, hermanos y hermanas, hemos sido bendecidos grandemente con la palabra de Dios de nuevo para comenzar esta nueva semana. Hoy es domingo, hermanos y hermanas, y Dios hace todas las cosas nuevas. Esta semana será de bendición si atraes la gracia del Espíritu Santo en tu vida. Esta semana podrás sobrellevar la carga, los retos, lo que nos espera el lunes, el martes, el miércoles, lo que nos espera en la mañana o en la tarde. Habrá alegría, habrá bendición, habrá que enfrentarse a situaciones. Tendré que poner toda la tolerancia posible ante lo que venga en el nombre de Dios, pero vas a poder sobrellevarla. Va a ser ligero en el nombre de Dios. El auxilio de Dios está con nosotros. Vive tu vida cristiana, hermanos y hermanas, poseído por el Espíritu Santo de Dios, y eso te ayuda a no disfrazar la realidad, sino a que cada día, hermanos y hermanas, que nos despertamos y existimos, es un nuevo día, una nueva persona en el nombre de Dios. Así que vamos a orar, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana en el nombre de Dios.